En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. De la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición del impío corazón, me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación. Por tristeza bendición dio Jesús. Mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, himnos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Himno número 44. Himno número 44. Si lo tienen, queremos. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar.
en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Mi Dios y amado Padre Celestial, nuevamente te damos las gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que nos das de estar aquí congregados. Gracias por las bendiciones que hemos recibido durante la semana. Gracias por todo, bendito Padre, te agradecemos en el corazón. De igual manera, así, bendito Dios, también te pedimos que tú bendigas a todos los enfermos sobre la faz de la tierra, en especial a aquellos que son nuestros hermanos, eterno Padre, que tú los bendigas grandemente y que los médicos que los estén curando sean con ellos. También, eterno Dios, te queremos suplicar por todos los niños, en especial los de esta congregación, por los jóvenes también, bendito Padre, que tú los bendigas, que tú los ayudes. Que las decisiones que puedan tomar, que eterno Dios, sean buenas y generosas delante de tu presencia. Le pedimos por el hermano que nos ha de traer el estudio, que tú lo bendigas, que pongas palabras fáciles, y a nosotros, eterno Dios, un corazón entendido para poder sostener la palabra. Te damos las gracias por todo, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar con la adoración a nuestro Padre Celestial. Número 110 del himnario Cantos Espirituales. Loor a ti, Señor. Número 110. Vamos a cantar. Loor a ti, mi Dios. Loor a ti. Lo grande de tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Loor a ti, Señor, loor a ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Él es el pan de vida para mí. Su vida dio por mí allí en la cruz. Loor a
Quiero ser limpio hoy de mi maldad. Acudo a ti, Jesús, tal como soy. Ven a mí, dices tú, con tierno amor. Lord, a ti, Señor, Lord, a ti. Bien, hermanos, después de haber entonado los himnos y después también de haber orado, vamos a pasar, hermanos, al alimento que es la palabra de Dios. Pasen a su casa los niños, por favor. Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, antes de ir a Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27, Colosenses 1, 26 y 27, antes de ir a él, a leerlo, hermanos, yo quisiera, hermanos, decirles qué gran bendición, hermanos, para nosotros que Cristo, hermanos, muere en cada uno de nosotros. Es una gran bendición, hermanos, algo que no teníamos, hermanos, pero que gracias al amor tan grande que tuvo nuestro Dios al aceptarnos, sobre todo también perdonarnos, hermanos, nuestras faltas y nuestros pecados. Porque recuerde que cuando fuimos bautizados, hermanos, ¿sí?, en Cristo, la palabra de Dios nos enseña claramente, hermanos, que somos muertos juntamente con Cristo, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, llegamos a ser bautizados, es decir, que nosotros, hermanos, fuimos muertos juntamente con Cristo, hermanos. Lo dice, hermanos, Romanos capítulo 6, versículo, hermanos, del 1 al 3, y también, hermanos, en el versículo 7 y 9, de ahí mismo de Romanos. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también, hermanos, fuimos crucificados juntamente con Cristo, hermanos. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 6. Pero también, hermanos, somos sepultados juntamente con Cristo, Romanos 4:4. Y también, hermanos, fuimos resucitados juntamente con Cristo. ¿Qué más bendiciones queremos? Ya la palabra nos está diciendo que cuando fuimos nosotros bautizados, hermanos, en Cristo, ahí está, hermanos, lo que ahora somos para Cristo, hermanos. Pero la bendición más grande que tenemos, hermanos, es que Cristo, hermanos, mora en nosotros. ¿Lo creemos, hermano? Yo creo que sí, hermanos. Ahora sí, vamos a Colosenses. A Colosenses capítulo 1, en el versículo, hermanos, 26 y versículo 27, hermanos. Dice así la palabra de Dios: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, dice Pablo, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, hermanos. Aquí, hermanos, tenemos el tema, hermanos. En estos pasajes, hermanos, que vemos aquí tenemos el tema para esta hora, hermanos. Cristo, hermanos, mora en nosotros, hermanos. Y esa, hermanos, es una gran bendición que ni usted ni yo teníamos, porque no la teníamos. Éramos ajenos a todo esto, porque andábamos sin Dios y sin Cristo y ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo, el cual también iba a estar en nosotros. Pero mire hasta dónde llegó el amor de Dios y el amor
también del Señor. Que Cristo, hermano, Cristo ahora mora en cada uno de nosotros. En la palabra de Dios, en la Biblia, nosotros, hermanos, vamos a encontrar muchos pasajes donde podemos comprobar, hermanos, con la misma palabra de Dios, que Cristo, hermanos, mora en nosotros. En Juan capítulo 14, hermanos, Juan capítulo 14, nos dice la palabra de Dios, para no meter otras cosas, hermanos, vamos a irnos a la palabra de Dios. Juan 14, 23, hermanos. Mire, hermanos, qué gran bendición para cada uno de nosotros. Una vez que fuimos traídos del mundo, hermanos, y ahora estamos en Cristo. Bueno, déjenme decirle que es una gran bendición, hermanos, que lo que no teníamos, ahora lo tenemos, que Cristo mora en nosotros. Juan 14, 23, hermanos, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, hermanos. Fíjate, hermanos, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Es decir, hermanos, que ahí va incluida ¿qué? La obediencia, hermanos. A guardar la palabra de nuestro Dios. Y dice, hermanos, el que me ama, sí, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Ahí está, doble bendición, hermanos. Doble bendición. Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. O sea que gracias a que el Señor Jesucristo, hermanos, nos ha perdonado y nos ha añadido a su iglesia, hermanos, sí, pero que también, hermanos, contamos con la bendición de que también, hermanos, dice, y mi Padre le amará. Y luego dice, hermanos, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿No es una gran bendición? Doble bendición estamos viendo aquí, hermanos. A Cristo y también a su Padre. Él dice, va, el que me ama, mi palabra guardará, hermano. Y mi Padre le amará, hermano. Y luego vendremos a él y moraremos con él. ¿Qué más bendición podemos pedir, hermano? Sí, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, hermano. Pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20, hermano. Nos dice, hermano, la palabra de nuestro Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Decía, hermanos, dice Pablo, hermanos. Y Pablo nos está haciendo ver, hermanos, lo importante y la bendición tan grande cuando Cristo, hermanos, mora en nosotros. Dice, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está lo importante, hermanos. Para que podamos entender, hermanos, quién está morando, hermanos, en nosotros. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gran consuelo para nosotros, que ahora, hermanos, sabemos que Cristo, hermanos, mora en nosotros. Por eso dice Pablo, hermanos, lo que leíamos al principio en Colosenses, la riqueza de la gloria de este misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente mora en nosotros, sino que cuando Él venga, estaremos con Él, hermano. Es otra gran bendición, hermano. No solamente que mora en nosotros, sino que vamos a tener la bendición, la esperanza de que cuando Él venga, hermanos, si somos fieles al Señor y si le amamos, hermanos, entonces, hermanos, vamos a estar con Él. Pero vamos a estar con Él, hermanos, no por un tiempo, vamos a estar con Él para siempre, para toda una eternidad, gozando de su compañía, hermanos, todo el tiempo, hermanos. Debemos de saber, hermanos, que Cristo mora en nosotros por medio de su Espíritu, hermano. Dice, hermano, la palabra de Dios en Juan 14, en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, hermano, en el versículo 16 y 18, hermanos. Dice la palabra de Dios, Juan 14, 16, 18. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos decir a los convidados,
venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Dice, hermanos, la palabra, perdón, Juan, es Juan, estoy leyendo Lucas, perdón, es Juan 14. Estaba leyendo Lucas, me quedé con Lucas. Bien, hermanos, dice, hermanos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, hermanos. Ahora, ¿quién es este consolador, hermanos? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿qué? Mora con vosotros, dice la palabra de Dios, y estará en vosotros. Y luego añade, hermanos, el mismo Señor Jesucristo, y dice, hermanos, dice, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. ¿Qué es lo que decíamos, hermanos? Es una gran bendición, hermanos, esto que estamos viendo, de que Cristo, hermanos, mora con nosotros, pero que también, hermanos, mora por medio de su Espíritu, hermanos. Es decir, hermanos, ese consolador, hermanos, que ahora está en nosotros, hermanos, el cual nos ayuda y nos guía en el camino del Señor cuando empezamos a desviarnos, hermanos. Es el Espíritu, hermanos, que nos ayuda a poder enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, nuestras sendas, hermanos, para no desviarnos, porque ya estamos en el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos por ese camino, usted y yo, y no podemos desviarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque quien nos va a estar siempre ayudando va a ser el Espíritu Santo, que ahora, hermanos, ahora mora en cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, la gran bendición de que Cristo muera en nosotros, la podemos ver en Romanos, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10, hermano. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Lo dudamos? Yo creo que no, hermano. Porque el que mora dentro de nosotros es el Espíritu Santo, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ahí, hermanos, que tengan mucho cuidado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gran bendición que tenemos, hermano. Qué gran bendición tenemos, hermano Ariel. Saber, hermanos, realmente, hermanos, lo que está dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? En ocasiones, hermanos, no logramos entender cuál es el propósito de que esto esté dentro de nosotros. ¿Sabía usted que cuando uno deja, hermanos, de asistir a las reuniones, cuando uno deja de predicar a Cristo, hermano, hay una tristeza grande dentro de nosotros, hermano? Porque el Espíritu va a buscar siempre lo suyo, hermano. Que estemos en el lugar correcto, en el lugar indicado, hermano, para poderlo estar alimentando, hermano. Lejos de entristecerlo, mejor vamos a mantenerlo, hermanos, siempre activo, hermano, para poder continuar adelante, hermano. Por eso, hermanos, dice Pablo también, sí, a los de Éfeso en el capítulo 3, en Efesios capítulo 3, hermano. Dice Pablo, hermanos, en el versículo 9 y 10, hermano. Efesios 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, hermano, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, hermano. Es importante, hermanos, entonces saber lo que está morando dentro de nosotros. Por eso está diciendo, hermanos, la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, hablando del Espíritu que nos fortalece, sí, y nos dice, hermanos, que mora, hermanos, en nuestros corazones. Es decir, hermanos, que no podemos nosotros ni debemos en ningún momento entristecer al Espíritu Santo. Y hay muchas maneras de entristecerlo. Muchas maneras, hermano. Si yo estoy entristeciendo a ese Espíritu Santo que mora en mí, yo tengo que hacer algo para activarlo, para mantenerlo encendido, ¿sí? Para que no se apague, para que no desaparezca de nosotros.
Pues, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, hermanos, que saber, hermanos, quién está dentro de cada uno de nosotros. Pues también, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que debemos de saber, hermanos, todo lo que Cristo, hermanos, ¿sí? Hace, hermanos, por nosotros. Él, hermanos, para empezar, Él dio su vida por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Lo hizo voluntariamente, hermanos. Lo hizo porque también vino a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Por qué, hermano? Porque si usted se acuerda en Juan 17, hermanos, todo lo que el Señor menciona acerca de sus discípulos, pero también acerca de cada uno de nosotros. Miren lo que dice Juan 17, hermanos. Juan 17. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, hermano. El Señor los guardaba, estaba con ellos, caminaba con ellos miraban todo lo que Él hacía. Por eso, hermanos, el Señor ahora pide a su Padre, hermanos, Él se va a ir, hermanos, y va a estar allá, hermanos. Ahorita está a la diestra del Padre, hermanos. Es nuestro abogado y está intercediendo por cada uno de nosotros. Todavía sigue trabajando, hermanos, el Señor, hermanos, de esa manera. Así es de que, hermanos, tenemos que hacer, hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros. Sí, es decir, que Cristo, hermanos, por su Espíritu mora en los que son hijos de Dios. Hay quienes dicen, no, es que todos somos hijos de Dios, pero es que si no está en Cristo no lo puedo llamar así. No lo puedo llamar así. Es que Juan 1 allá dice que les debo ser hechos hijos de Dios. Sí, pero hay requisitos para ser hijo de Dios. No me voy a basar solamente en ese pasaje. Hay requisitos para llegar a ser hijos de Dios. Y se empieza, hermanos, por el oír, creer, arrepentirse, confesarse y bautizarte, hermanos. Y luego, hermanos, cuando ya el Señor te añade a su iglesia, hermanos, las cosas van a cambiar, hermanos. Por eso, hermanos, todo el mundo ahorita, hermanos, que no está en Cristo, también se dice que son hijos de Dios. Son criaturas, hermanos. Y Dios los ama. Y espera tenerlos como hijos. Pero necesitan venir a Cristo. Y que Cristo también mora en ellos. Como mora también el Espíritu Santo también en nosotros, hermanos. Pero hay que ver, hermanos, todo lo que nos lleva para poder ser llamados hijos de Dios. En Gálatas, hermanos, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones, ¿qué? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y hijo también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, hermano. ¿Se fijan, hermano? Por medio de Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante para nosotros. Si ya sabemos quién mora en nosotros, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué vamos a entristecer, hermanos, ese espíritu? Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos, y continuar adelante, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, sí, estará siempre con nosotros. Y es importante, hermanos, estar reunidos para tener esa compañía, ¿verdad? Compañía, hermanos, sí, con el Señor. Cada vez, hermanos, que estamos reunidos también como iglesia, hermanos. Es muy importante, hermanos, poder entender. Por cuanto sois hijos, ¿sí? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, hermanos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, hermanos, en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Dice, hermanos, la palabra de Dios en el versículo 32, hermanos. A este Dios, dice,
ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo, hermano, nos perdonó nuestros pecados. Somos el Israel espiritual, gracias a que el Señor, hermano, nos perdonó a cada uno de nosotros. Y ahora somos parte de Él y también Él forma parte también en nuestra vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Pablo está diciendo, hermanos, sí, es decir que estamos renunciando, hermanos, a todo lo que ha quedado atrás. También nosotros debemos de renunciar a todo lo que hemos dejado atrás, a todo aquello que nos separa del amor de Cristo, hermanos, a todo aquello que nos estorba para seguir el camino del Señor, como el Señor, hermano, nos lo está mandando. Qué importante, hermanos, es todo esto. El Señor se goza, hermano. Cuando, hermanos, cuando nosotros hacemos caso, hermanos, en cuanto a la obediencia a su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Así es que, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, es muy importante poder comprender lo que está dentro de nosotros. Y sigue diciendo, hermanos, la palabra de Dios, si Cristo está en nosotros, somos grandemente bendecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque una vez que nosotros aceptamos, ¿sí?, de que el Señor está con nosotros, somos grandemente bendecidos porque nos hace reconocer a su Padre, hermanos, como el único Dios verdadero, hermanos. Fíjate, hermanos, hasta dónde nos llega la palabra de Dios. Si Cristo está en nosotros, somos grandemente bendecidos porque nos hace reconocer a Dios por Padre, hermano. Eso, hermanos, es una gran bendición. Que usted y yo reconozcamos, ¿sí?, que nuestro Dios, hermanos, ¿sí?, ese Dios que mandó a su Hijo, hermanos, a morir por nosotros, nosotros lo reconozcamos a través de Cristo. ¿Sabéis el camino? ¿Sabéis a dónde voy? Sabemos dónde está Él. Está a la diestra de su Padre, hermanos. Ahí está, hermanos. Y nos da testimonio, hermanos, de que usted y yo somos hijos de Dios. Romanos 8:16, hermanos. Romanos 8:16 es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, hermano, la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Totalmente, hermanos, sí, somos hijos de Dios y nadie lo puede dudar porque estamos en Cristo y Cristo mora en nosotros. El Espíritu Santo también está con nosotros y también el Padre, hermanos, está con nosotros. No nos han dejado solos, hermanos. Y Cristo, hermanos, intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ahí está, hermanos. Cada vez que nosotros, hermanos, fallamos a Dios, hermanos, ¿sí?, el Señor ahí está, hermanos, intercediendo por nosotros en todo el tiempo, hermanos. Porque Él quiere, hermanos, que nosotros llevemos una vida de acuerdo a su voluntad y no a mi voluntad. Y Cristo nos ayuda, hermanos, para poder resistir ¿a qué, hermanos? Al pecado. Romanos 8:13, hermanos, dice la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Decimos, hermanos, ya no más a la carne. Es cierto que primero de Pedro nos dice, hermanos, en cuanto, hermanos, al bautismo, hermanos. Sí, usted se acuerda, hermanos, sino una buena, ¿qué? Una buena conciencia hacia Dios, hermano. O sea, estamos en la carne, pero ya no nos vamos a dar, hermanos, como dice por ahí, oportunidad a la carne para que nos desvíe del camino que llevamos, que es el camino del Señor. Porque dice, hermano, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, hermano, que nosotros como cristianos estamos luchando día con día, hermanos, ¿sí?, semana tras semana, y todo el tiempo estamos luchando contra la carne, hermanos, ¿sí o no, hermanos? Estamos luchando todo el tiempo contra la carne. La pregunta es, ¿batallamos? Seguimos batallando, hermano, pero no le vamos a dar lugar, ¿verdad que no?
No le vamos a dar lugar, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, hermano. Gálatas 5, 16, hermano. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que ya no, hermano. Que la carne, hermano, no te lleve a cometer algo, hermanos, que a Dios no le agrade. Por eso dice Pablo, hermano, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, hermanos, la lucha, hermanos, está a todo lo que da, hermanos, en cada uno de nosotros. La lucha está a todo lo que da, hermanos, dentro de nosotros. La carne nos jala para un lado y el Espíritu, hermanos, nos jala para otro lado. La carne quiere que hagamos algo indebido y el Espíritu no. Satanás quiere que volvamos otra vez a lo que éramos antes. No, ya no se puede, no se debe. Por eso dice, velar y orar. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. La carne es tremenda, dijo un hermano. Es tremenda, hermano, que nos puede desviar, hermano, por un camino equivocado, hermanos. Por un camino equivocado. Dice, hermanos, la palabra de Dios en 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, hermano, dice la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, hermano. Sí, es decir, hermano, fuimos transformados, pero para llevar una vida mejor, hermano. Sí, fuimos transformados totalmente y debemos de llevar, hermanos, el camino que el Señor quiere que nosotros llevemos, que no nos desviemos, hermano. Hubo una transformación en nosotros, hermano. Sí, el pecado, hermanos, sí, nos tenía agarrados, pero ya no, hermanos. Llegamos a Cristo, hermanos, y nuestra vida fue transformada, fue cambiada, hermanos, y nosotros nos dejamos que el Señor, ¿qué? Nos moldeara, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita, hermanos. Por eso, hermanos, aún así tenemos una lucha tremenda, hermanos, porque tenemos que entender que esa transformación, hermanos, debe de ser para bien y no para mal. Esa transformación debe de ser plena y certera, porque de ella también depende, hermanos, nuestra vida espiritual, la cual debe estar presente en el día del juicio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como ver que no tiene de qué avergonzarse, hermanos. Entonces, esa transformación, hermanos, nos hace ver que estaremos con el Señor en el día del juicio, hermanos. Y si esa transformación, hermanos, fue positiva, fue agradable a Dios, no vamos a tener ningún problema para pasar a la vida eterna, hermano. Por eso hay que apurarnos, hermanos. Dice ahí Pedro, procura con diligencia, hermano. O sea, pronto, hermanos, a que, José Mario, hay que corregir algo. Tienes que corregirlo. Tienes que entender esa transformación, que fue una transformación para bien. Y esa fue posible a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, hermanos, fue a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa transformación, hermanos, la cual habla el apóstol, ¿qué debe de producir, hermanos, en nosotros? Debe de producir, hermanos, ¿sí? Frutos de amor, ¿o no, hermano? Frutos de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y templanza. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Esa transformación, hermanos, nos debe llevar a tener todas estas cosas, porque produce en nosotros los frutos de amor, gozo, paciencia, benignidad, hermanos, bondad, fe, mansedumbre y templanza, hermanos. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. De verdad, hermanos. También, hermanos,
el Espíritu Santo, hermanos, también, que mora en nosotros, también nos da fuerzas para seguir adelante. Filipenses 4:13, hermanos. Nos da fuerzas para seguir adelante, hermano. Filipenses, hermano, ¿sí? Capítulo 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces no fortaleció el Señor a Pablo, hermano? Muchas ocasiones, hermano. Lo fortaleció, hermanos. Y Pablo no fue de aquellos, hermanos, que ya no puedo más, ya aviento todo, ya no quiero nada con el Señor. No, Pablo sabía, hermanos, porque ya se lo había dicho a través de Ananías, lo que iba a padecer por causa del Señor. Y el Señor lo fortalecía en todo momento. El Señor a nosotros también nos fortalece, ¿o no, hermano? En todo momento, en los problemas, las tribulaciones, en muchas cosas, el Señor nos fortalece. Podemos creerlo, hermanos, estar bien convencidos, ¿sí, hermanos? De que es así, hermanos, de que si Pablo dice, hermanos, la palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Efesios, hermanos, capítulo 3, en Efesios capítulo 3, ya para terminar, hermanos, Efesios 3, 17 al 19, dice la palabra de Dios, hermanos, para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde, hermanos? En vuestros corazones. ¿A fin de que qué? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. No lo conocíamos, ese amor, hasta que llegamos a Cristo, hermano, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No conocíamos a Cristo, hermano, en su totalidad, hermano. Es cierto que nos falta, pero ahí vamos, hermano, ahí vamos trabajando en ello, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, hermano. Vamos cada vez, cada día, conociendo, hermanos, el amor del Señor y conociendo también lo que el Señor quiere para mí. Sí, hermano. Debemos de saber que Cristo, hermanos, en nosotros es nuestra esperanza de gloria, la esperanza que está guardada para nosotros, para ese día final. El hermano mencionaba de la tercera guerra mundial. Hermanos, no es que así sea, hermanos, pero imagínense, hermanos, entonces quiere decir, hermanos, que el Señor no tarda en venir. Y no porque esté la guerra, el Señor no tarda en venir, va a venir en cualquier momento, hermano, va a venir, pero ¿cómo vamos a estar delante de Él en ese día? Por eso, hermanos, si Cristo vive en nosotros, no dejemos de tener comunión con Él. Eso es lo importante, hermanos. No dejar de tener de comunión con Él. ¿Cuándo? Cuando la iglesia está reunida. Cuando estoy en mi casa, hermanos, con mi familia, en la mesa, hermanos, predicando o hablando de la palabra de Dios, hermanos. A la familia, hermanos. Que ahora ya se ve muy escaso, ¿verdad? En los hogares, ¿verdad? Ya no se ven, hermanos, sí, pero sin embargo, hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de ser obedientes para alcanzar esas grandes promesas que el Señor, hermanos, nos ha dejado. ¿Queremos alcanzar esas promesas, hermanos? Yo creo que sí, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y termino con Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Simple y sencillamente, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, hermanos, la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tenéis tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pero no cerremos el oído, hermanos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño alguno. Hermanos, tenemos mucho que pensar. La gran bendición que tenemos es que mora en nosotros nuestro Dios, el Señor y también el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? No entristecerlo. No lo entristezcamos al Espíritu Santo. Usted y yo sabemos cómo podemos evitar esa tristeza al Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas tardes, hermanos de los cantos espirituales, el número 34, andando en la luz. 34, andando en la luz. Si lo tienen, tenemos. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. No soy luz hay en mi alma hoy, no soy luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. No soy luz hay en mi alma hoy, no soy luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. No soy luz hay en mi alma hoy, no soy luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. No soy luz hay en mi alma hoy, no soy luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Dios lo bendiga. Dice en Hebreos, capítulo 10, en el verso número 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, sigue diciendo, hermanos, que esa sangre que se ofrecía de los toros no podía quitar el pecado. Sin embargo, ese sacrificio y esa ofrenda no eran agradables al final de cuentas a Dios, y tuvo que venir el cambio. Dice el verso 8, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad
Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice también, hermanos, que donde hay remisión de pecados, ya no hay más ofrendas por ellos. Ya no necesitamos más sacrificio por el pecado. Simplemente lo que nos pide nuestro Dios es acercándonos, acerquémonos, dice la Escritura, con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, lo que decía nuestro hermano, hacernos hijos de Dios a través de las aguas del bautismo y después tener una vida de fidelidad. Parte de esa fidelidad, hermanos, está participar de ese mandamiento, el cual a través de los dos elementos como el cuerpo, perdón, el pan con el cual recordamos el cuerpo y el jugo con el cual recordamos la sangre de Cristo, hacemos memoria de ese sacrificio que Él hizo y también, hermanos, celebramos que Él resucitó, por eso participamos el domingo. Y a la vez anunciamos al mundo que lo estamos esperando, que a pesar de que el mundo, como dice la Escritura, algunos dicen ya retardó esa promesa, ya retardó su segunda venida, nosotros seguimos fieles a ello. A través del pan sin levadura, hermanos, los hermanos que van a participar tienen que recordar ese cuerpo de Cristo que fue maltratado, martirizado y clavado en una cruz. Y a través del jugo de uva, recordar esa sangre derramada para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos dirija en la oración. Vamos a ver. Eterno Padre, buen Dios, como en los cielos, gracias por este día. Y también, eterno Dios, agradecemos nuevamente la oportunidad que nos diste de estar congregados. Así también ahora suplicamos que bendiga este pan sin levadura, con el cual, eterno Dios, hijo, recordamos el cuerpo de su Madre Jesucristo que fue golpeado, que fue puesto en esa dura cruz para el perdón de nuestros pecados. Eterno Padre, bendiga a los hermanos que van a participar de este mandamiento. Eterno Dios, lo hagan de una manera santa y digna ante su presencia. Eterno Dios, y muchas gracias por haber enviado a morir a su Hijo por cada uno de nosotros. Lo estamos suplicando y lo estamos agradeciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga el jugo. Nuestro hermano nos va a dirigir. Bueno, nuevamente nuestro Dios nos dirigimos desde toda su gracia. Ahora para suplicarle que bendiga este jugo de uva. Que Eterno Dios, sus hijos, los tomamos para recordar la sangre derramada en esa dura cruz para el perdón de nuestros pecados. Es sangre, Padre, del nuevo pacto, Eterno Dios, que derramó su Hijo, para que, Eterno Padre, tengamos comunión con ustedes, nuestro Dios, a través de su supremo sacrificio. Eterno Padre, ayuda a los hermanos que van a participar de este mandamiento, que Eterno Dios lo hagan meditando en la sangre de Cristo que fue derramada. Todos lo estamos suplicando y se lo estamos agradeciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, hermanos, por la reverencia mostrada durante este acto de adoración. Un mandamiento más del cual participamos el primer día de la semana es el de la ofrenda. Primero a los Corintios 16, 1 y 2 nos habla del mandamiento de ofrendar, y es un mandamiento del cual participamos personalmente, no participamos por familia, y del cual, hermanos, también aprendemos de la iglesia, una de las iglesias con hermanos en más pobreza, allá en 2 Corintios capítulo 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto nos enseña, hermanos, cómo nunca falta, hermanos, cuando confiamos en Dios. Siempre vamos a tener lo suficiente, así sea poco o mucho. Siempre vamos a tener lo suficiente para nosotros y para separar. Acuérdense lo que dice la Escritura. En el mandamiento de la ofrenda dice: ponga aparte algo. Pues separemos primero lo de la ofrenda y después encontremos la manera de lidiar con nuestros gastos. Pero Dios, hermanos, debería ser la punta de nuestra pirámide de prioridades. Dice que para ellos era un gozo, hermanos, era un gozo, era un privilegio, y pedían, hermanos, participar de este servicio. Y no nada más lo pedían, sino que lo hicieron. Verso 11 en adelante. Vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda y después el hermano pasará a recoger. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos una vez más por la vida y la salud. Te agradecemos también que permites a nuestros hermanos participar de la ofrenda. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de dar un poco de lo mucho que tú nos das. Te rogamos que ayudes a que sea administrada de la forma adecuada y que la obra de tu Hijo en este lugar siga creciendo. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Mira también las necesidades que hay en cada hogar aquí representado para que siempre tengamos el sustento y el abrigo necesario. Te damos gracias y te pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Himno 16, hermanos. Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, haz ver tu rostro ver. Comunión, día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti.
Bien, hermanos, una vez más agradecemos a Dios porque hemos llegado a este final de la segunda hora de oración, hermanos. Más sin embargo, hermanos, esperando y confiando en Dios, en que podamos seguir adelante, hermanos, sobre todo en el alimento espiritual, hermanos, en nuestra vida que estamos llevando como cristianos. Así es de que gracias a cada uno de ustedes también.